Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. La historia de la formación de la verdadera Iglesia de Dios, la Iglesia del desierto y los falsos maestros que la persiguieron. Esta luz sale para los cristianos de la última generación. Capítulo 17. Abba y la Iglesia en Persia. En el siglo sexto, de acuerdo con el informe de un viajero nestoriano, entre paréntesis, nestorianos son llamados de mala manera los cristianos del este. El cristianismo fue exitosamente predicado a los bactrianos, a los hunos, a los persas, a los hindúes, a los persamenios, a los medos y a los elamitas. La iglesia bárbara, desde el Golfo de Persia hasta el Mar Caspio, eran casi infinitas. El celo de los nestorianos sobrepasó el límite que había confinado la ambición y la curiosidad tanto de los griegos como de los persas. Los misioneros de Balch y de Salmacarda siguieron sin temor los pasos del errante tártaro. En su progreso por mar y tierra, los nestorianos entraron a China a través del puerto del Cantón, tomado del libro de Gibbons, La fe de nuestros padres. Prominente entre los intrépidos líderes que diseminaron la fe desde el Tigres en el este, fue Abba, del año 500 al 575 después de Cristo. Él es identificado con esa gran iglesia que se ha llamado los Valdenses del Este. Durante siglos, los seguidores de Jesús en Asia generalmente fueron llamados mesianos o pueblos del Mesías. Muchos renombrados mesianos que enfrentaron la fiera oposición de la religión estatal persa o mitraísmo llevaron el primitivo cristianismo a la India, Asia Central, China y Japón. El destacado entre ellos fue Abba. Si la victoria del cristianismo sobre el mitraísmo en el Imperio Romano fue un triunfo europeo, la victoria de la Iglesia en el desierto sobre su enemigo de Persia fue aún más extraordinaria. El mitraísmo estaba orgulloso no solo de su influencia en Persia, sino que también de haber adaptado el zoroastrismo al mundo occidental. Así, se pavimentó el camino para esta forma de adoración al sol, para que se convirtiera en una religión universal en el mundo romano. Los 2 siglos y medio que van desde el tiempo de Papas, en el año 285 después de Cristo, los primeros católicos, así llamados también cristianos del Este, que eran las supremas cabezas sobre la Iglesia del Este, hasta los tiempos de Abba en el 538 después de Cristo, fueron alternados por la paz y por la guerra. Uno tiene que recordar que la suprema cabeza de la Iglesia del Este o católico fue llamado así y su gobierno fue llamado también catolicado. Otro capítulo relata cómo en este mismo año, el 538, el papado se estableció en forma segura en la ciudad de Roma. Durante las décadas intermedias entre papas y Abba, hubo muchas grandes luminarias en la iglesia asiria que guiaron a los fieles. Algunos de estos sellaron sus testimonios con su sangre. Al estar Persia en guerra con Roma, hubo naturalmente persecución. Los comandantes en jefe persas no pudieron distinguir entre el cristianismo del Imperio Romano y el de la Iglesia del Mesías o la Iglesia del Este Oriente, la Asiria. Todos los cristianos eran iguales para ellos, ya sea que los creyentes fueran de Persia o de Roma. Los señores de Irán temieron una colisión entre los evangélicos persa y los de Roma, y también sospecharon de la existencia de espías. Además, el mitraísmo trató de asegurar cualquier ocasión para atacar a la simple, pero siempre expansiva iglesia en el desierto. El sol era sagrado para el mitraísmo. Las persecuciones cayeron sobre los creyentes que vivían y trabajaban en la presencia de los adoradores del sol, y los cristianos no se atrevieron a decir que el sol no era un ser vivo. Los mitraístas imitaron las ceremonias de la Biblia. La Iglesia de Roma, que de acuerdo con algunas autoridades se había embebido con muchas de las atracciones y de la filosofía del mitraísmo, estaban muy cerca en espíritu. Los cristianos en Persia rehusaron la sublimada idolatría de los de Irán.
y sufrieron por hacerlo. La primera persecución de magnitud después de la unión de todos los distritos de la Iglesia del Este bajo papas fue lanzada por el rey persa Chapur II, quien comenzó durante el catolicado o gobierno de la cabeza del Este de Shimun, Simeón, y continuó durante 40 años, desde el año 335 después de Cristo hasta el 375. El rey Shapur tenía la ambición de recuperar todos los territorios gobernados por el rey Jerjes del primitivo imperio persa. Él lanzó su ataque y luego, cuando vio que era favorable, pero los hombres de la iglesia rehusaron a servir en el ejército y la exasperación del rey no conoció límites. Él se encolerizó, no solo con el desafío a su campaña, sino que también debido a que los corajudos defensores de la gran fortaleza de Nísibes, donde había un centro de entrenamiento de la Iglesia del Este, había resistido sus ataques y habían sido mantenidos vivos por James, el obispo residente señalado por la Iglesia de Roma. A su retorno a Seleucia, la capital, el rey resolvió exigir una retribución de los cristianos persas. Los llamados moveds o los sacerdotes del magianismo estaban listos para hacer surgir la ira del rey. La primera firma patente del sultán de persecución colocó un doble impuesto sobre los mesianos para costear los gastos de la guerra. Al líder Chimún del catolicado se le ordenó que les colectara. Él se rehusó bajo la base de escrúpulos religiosos y debido a la pobreza de su pueblo, aun cuando Shimún o Simeón era un amigo personal del rey, nada ahora se interponía en el camino de enseñarles a los cristianos una lección. Fue ordenada la destrucción de los edificios de la iglesia a lo largo del imperio y los católicos o cristianos del este fueron arrestados. Se le ofreció libertad por sí mismo y por su pueblo, si adoraban al sol una vez. Al rehusarse él, con 5 asociados sobre los distritos y 100 otros cleros fueron muertos. 40 años de pruebas de fuego descendieron sobre los hijos de Dios. Los gobernadores provinciales tenían el poder de condenar o absolver. En el caso de un rey y de un gobernador justo, la iglesia lo pasaba bien. Pero este no era el caso normalmente. El pueblo se quejaba lo suficiente como para mantener vivo el resentimiento contra los cristianos. Si sucedía algo malo, ellos despreciaban a nuestro Dios el sol. No fue Zoroastro, el santo fundador de nuestras creencias divinas, el que instituyó el domingo 1000 años atrás y suplantó el sábado del Antiguo Testamento, que los judíos en nuestra tierra santificaban entonces. Pero estos cristianos realizan servicios divinos los sábados. Ellos profanan la santa tierra, enterrando a sus muertos en ellas y contaminando el agua con sus abluciones. Ellos se rehúsan a ir a la guerra debido al Shah-in-Shah y predican que la serpiente, los escorpiones y los que se arrastran fueron creados por un Dios bueno. La intención de Chapur II de lidiar efectivamente con los seguidores del Nuevo Testamento no paró con la muerte de Shimun. El siguiente católico o gobernante cristiano primitivo del Este, elegido como su sucesor, lo siguió a la tumba como mártir. Y cuando otra cabeza de la iglesia fue elegida, también fue muerto. El oficio quedó vacante durante 20 años. Naturalmente, los principales objetos de ataque eran el clero, pero el sentimiento más amargo fueron demostrados contra los conversos al cristianismo del magianismo. Aun cuando era verdad que la Iglesia del Este no tenía monasterios en el sentido de una vida de celibato, aunque se había diseminado sobre Egipto y Europa, sin embargo, había aquellos que creían que podían trabajar más efectivamente entre los cristianos permaneciendo solteros.
Aquellos que habían vivido durante muchas generaciones en naciones de libertad y de luz no pueden apreciar debidamente la desesperada oposición que los heraldos de la cruz enfrentaron en diferentes tierras a lo largo de los primeros siglos. En el este, el cristianismo encontró el budismo, una religión conducida largamente por monjes y monjas. Al enfrentarse con antagonistas tan poderosos como los budistas y zoroastristas, había aquellos que sintieron naturalmente que lo podían hacer más efectivamente no casándose. El apoyo a un clero no casado nunca tuvo ascendencia e importancia en la Iglesia del Este. Esos monasterios de vida de celibato no podrían haber subsistido en Persia. La persecución fue lo suficientemente amarga contra los centros de entrenamiento teológicos del Este y fue furiosa contra el clero no casado, pues la fe mitraísta era fuerte para apoyar el matrimonio y la presentación de los niños al Estado, el cual podía servir en el ejército o en cualquier otro servicio. Después de la muerte de Chapur II, hubo un tiempo de sufrimiento en la iglesia. Finalmente los creyentes reunieron fortalezas para elegir otra cabeza. Entonces los católicos, cristianos primitivos del este, junto con el clero, el liderazgo, sacaron ventaja del tiempo de paz para reorganizar a la iglesia. Ahora hubo una mayor exigencia para una organización más fuerte, porque la persecución había encendido el fuego del celo de los creyentes. Muchos de los oprimidos habían traído hacia el este en otras tierras y allí fundaron nuevas iglesias. No pasó mucho tiempo, sin embargo, hasta que los reinados de Yazdegerd I, Banran V y Yazdegerd II arrojaran ondas de muerte y de destrucción sobre los creyentes persas. Estas no duraron tanto como las de Shapur II, pero fueron mucho más severas. Los hechos concernientes al quebrantamiento de la persecución bajo Yazdegerd I, el primero de estos reyes, son dados por Delais o Loreali. Escribió así: el obispo persa de Susa, el cual impetuosamente destruyó uno de los templos del zoroastrismo, fueron dadas las quejas al rey y se le ordenó al obispo que restaurara el edificio y que reparara todo el daño que había hecho. Cuando el obispo se rehusó, Yazdegerd I amenazó con destruir toda la iglesia en su dominio. Esta orden fue seguida y fue llevada a cabo por los zoroastrianos, inflamados de celos contra los creyentes. No pasó mucho tiempo y la destrucción de las iglesias se convirtió en una persecución generalizada. Yazdegerd I murió en el 420 después de Cristo y su hijo Banran V aumentó las aflicciones de la iglesia. El clero y los laicos fueron sometidos a las más horribles torturas. Sus pies fueron quemados con fierros calientes y algunos experimentaron lo que es llamado las 9 muertes, donde poco a poco sus cuerpos eran cortados en pedazos. Era muy común bajo los diferentes monarcas confiscar las riquezas de los prósperos y saquear sus hogares. Si no hubiese habido un cristianismo estatal en el Imperio Romano Católico de Occidente, probablemente en Persia no habría habido persecución de los cristianos. Zeno, el emperador romano, cerró el colegio de la iglesia asiria en Edesa, porque no concordó con los puntos de vista teológicos que prevalecían en la religión estatal. Un poderoso líder en la iglesia del Este fue a la escuela de Nisibis, una ciudad fortificada, en la cual el colegio desarrolló uno de los mayores centros intelectuales del mundo. La fenomenal obra e influencia del nuevo colegio de Nisibis, abierto por el obispo Barsumas, llegó hasta Oxford, Cambridge y París, y así lo escribe A. Wigram. Cuando recordamos cuánto de la cultura de Europa medieval nos llegó a través de los sarracenos y que los nestorianos eran los maestros de los sarracenos, uno se pregunta si Oxford, Cambridge y París
no le deben nada a Barsoma, obispo de Nisibis, aun cuando el camino de Nisibis hacia esos centros pasaban de Bagdad a Salamanca. Persia posteriormente se volvió tolerante con el cristianismo. La libertad aumentó allí mientras desaparecía en Europa. Si los maometanos no hubiesen conquistado Persia, los cristianos probablemente habrían obtenido una completa libertad religiosa. Subtítulo: Los cristianos persas escapan de la teología de Roma. El cristianismo de Persia existió no solo como un desafío al mitraísmo, sino que difirió ampliamente de la iglesia gobernante en el Imperio Romano. Los 40 años de persecución de Chapur II hizo imposible cualquier contacto entre los creyentes de ambos dominios, del Occidente y del Oriente. Los revolucionarios eventos que se centraron en el Concilio de Nicea y en las acaloradas controversias que se siguieron después de la reunión no fueron conocidos por las iglesias más allá del Éufrates. Ellos no participaron en las fieras disputas concernientes a la divinidad. Ellos habían crecido en fortaleza y habían llevado a cabo milagros al diseminar el Evangelio hacia el este, antes que surgiera la contienda sobre Nestorius. El nestorianismo, de acuerdo a Samuel Edgar, es una disputa acerca de las palabras. Es un nombre poco apto que lleva la iglesia del este de Nestoriana. Aún hoy las comuniones se resienten con ese nombre. Antes que el escritor visitara al obispo de la catedral de Trishur en India, él había sido informado que era una iglesia nestoriana. Cuando, sin embargo, se sentó a la mesa con el obispo, este declaró oficialmente que no solo él, sino que todos los directores que pertenecían a esa denominación rechazaron el nombre de nestorianos. La Iglesia del Este en India también estuvo libre de las controversias del cristianismo imperial. Este hecho revela la separación entre la Iglesia de India y la jerarquía occidental papal romana. Para observar algunos puntos de diferencia entre la Iglesia del Este y el papado, debiera observarse que ellos rechazaron primero el uso de imágenes y no impusieron ningún mediador como la Virgen María entre Dios y el hombre. La Iglesia del Este también desechó las velas, el incienso, las reliquias y muchas otras cosas del cristianismo imperial. Ellos tenían una Biblia diferente a la romana, debido a que usaban la Peshita, versión asiria, evidentemente de la obra de la escuela desde los tiempos pasados de Luciano. Los cristianos asirios, el nombre a menudo usado por la Iglesia del Este, rechazaron la supremacía del obispo de Roma. En ese tiempo, Seleucia, el cuartel general de la Iglesia del Este Oriente, estaba llena de judíos y muchos de los cristianos del Este eran de sangre judía. De los cristianos persas, el escritor W. F. Adeney escribe: ellos no tenían ninguna doctrina de transubstanciación ni purgatorio, no sancionaban la marioidolatría o adoración a María, ni la adoración de imágenes, ni tampoco permitían que los íconos fueran exhibidos en sus iglesias. Los hombres y las mujeres tomaban la comunión de dos maneras. A todas las 5 órdenes del clero que pertenecían a los obispos se le permitía casarse. Subtítulo: La expansión misionera, desde papas hasta Abba. En los primeros siglos cristianos existía un sistema de caminos y postas entre las ciudades de las llanuras del Asia Central, como lo demuestra recientemente el hallazgo de documentos en algunas de las ciudades desenterradas. Y no había ningún paso desconocido para los peregrinos chinos ni las rutas directas, sino todos los caminos que conectaban a los centros budistas. Cuando el rey persa Kawad del año 498 después de Cristo, debido a las rebeliones en su reino, se refugió 2 veces con los hunos y los turcos, encontró allí cristianos que le ayudaron a reconquistar su territorio.
Cuando recuperó el trono, mató a algunos mitraístas y encarceló a otros, pero fue benévolo con los cristianos, porque un grupo de ellos le prestó servicio en su camino hacia el rey de los turcos. Por esa misma época, se atribuía a los cristianos asirios haber enseñado a los turcos el arte de escribir en su propia lengua. Al comenzar, al comentar sobre su expansión hacia el este, el escritor Wigram señala su influencia sobre el Tíbet. El siglo VII fue el periodo de las misiones a China y el ceremonial extrañamente cristiano de los lamas modernos posiblemente se tomaron prestadas de fuentes asirias. El erudito Alexander von Humboldt revela cuán exhaustivas eran la educación y la organización en las iglesias del Oriente antes de Abba. También muestra cómo esta misma iglesia enseñaba artes y ciencias a los árabes. Se ordenó en los maravillosos decretos que regulan el curso de los acontecimientos que las sectas cristianas nestorianas, que ejercieron una marcada influencia en la difusión geográfica del conocimiento, resultaran útiles a los árabes incluso antes de que llegaran a la erudita y contenciosa ciudad de Alejandría, y que, protegidas por los seguidores armados del credo islámico, estas doctrinas nestorianas del cristianismo pudieran penetrar profundamente en Asia Oriental. Los árabes conocieron la literatura griega por primera vez a través de los sirios, una raza semítica afín, quienes la habían adquirido solo unos 150 años antes a través de los herejes nestorianos. Los médicos que habían sido educados en las instituciones académicas griegas y en las célebres escuelas de medicina fundadas por los cristianos nestorianos en Edesa, Mesopotamia, se establecieron en la Meca, ya que en la época de Mahoma, y allí mantuvieron una relación amistosa con el profeta y Abu Berk. En el año 549 después de Cristo, los hunos blancos que habitaban en las regiones de Bactriana y los hunos de las orillas del norte y sur del río Oxus enviaron una solicitud a Persia, dirigida al líder católico cristiano Abba, para que le ordenara un director. El rey persa se asombró al ver a esos representantes de los miles de cristianos de aquella lejana tierra acudir a él, y asombrado por el poder de Jesús. Entonces accedió. El director espiritual fue ordenado y regresó con la misión. El escritor Mingama ofrece una lista de 21 pueblos y provincias al oeste del río Oxus que contaban con líderes espirituales ordenados para gobernar las iglesias, y menciona especialmente a los líderes del siglo V y VI. También sostiene que la mayoría de las dos poderosas divisiones de los turcos orientales, los uiguris y los queraitas, eran cristianos, y que el Evangelio de Cristo había penetrado en la poderosa confederación de los naimanes, compuestos por 9 poderosos clanes. Estos misioneros también habían convertido a un cuarto de conglomerado de tribus de ascendencia turca con una infusión de sangre mongola, llamado los Merkits. Todos estos pueblos vigorosos vivían lejos, hacia el noreste en Asia. Con respecto a registros suplementarios sobre esta expansión, la señora E. A. Gordon dice: el doctor Aurel Stein descubrió recientemente en la China turquestaní miles de rollos con preciosos mensajes. Claudio Buchanan, que dejó una excitante cuenta de sus propias experiencias y de vida en la India cerca del año 812 después de Cristo, declara que vio en esta tierra una versión siria de la Biblia que, de acuerdo con la creencia popular,
sería probablemente tan antigua como del año 325, el año del Concilio de Nicea. No hay duda que la fiera persecución del rey Chapur II de Persia aumentó a muchos cristianos de la India. Una cabeza suprema de la Iglesia escribió que el libro de Romanos fue traducido al sirio en el año 425 después de Cristo con la ayuda del pastor Daniel de la India. Cita tomada por Bingama. La temprana diseminación del cristianismo. Página 459. Los sirios en el siglo V en la India estaban bien entrenados no solo en los servicios de la iglesia, sino que también en estudiar. Y la India estaba bajo los cristianos de Seleucia. Marco Polo, el famoso viajero veneciano, habló de la gran isla de Socorra en el mar Arábico, cerca del Golfo de Adén, poseyendo muchos cristianos bautizados, los cuales no tenían nada que ver con el Papa de Roma, sino que estaban sujetos a los católicos cristianos primitivos de Bagdad. Algunos escritores encuentran una conexión entre los cristianos de la isla y la iglesia de Abisinia. De esos esfuerzos misioneros, P. Y. Saki escribe: el famoso Barsoma, obispo de Nisibis, desde el 435 después de Cristo hasta el 489, hizo mucho para diseminar las enseñanzas nestorianas en el este, en Asia Central y después en la China. El escritor Mingama revela la civilizadora influencia de estas misiones. No necesitamos apoyarnos aquí en el bien conocido hecho de que los caracteres sirios, tal como fueron usados por los nestorianos, dieron origen a muchos alfabetos en Asia Central y en el lejano Oriente, tal como el de los mongoles, el manchú y el sogdiano. Estos hechos revelan que los misioneros de la iglesia en Asia fueron los hacedores de los alfabetos y también los creadores de la literatura del lejano oriente. De hecho, aún existe una voluminosa literatura de la iglesia siria que con investigaciones conduce a los emocionantes hechos del pasado. Todos los directores de los distritos eclesiásticos se esperaban que informaran al cuartel general anualmente. A aquellos de tierras orientales lejanas se les requería informar a los católicos cristianos primitivos del este no menos de una vez cada 6 años. Debe haber sido una vista asombrosa para el rey persa ver a los representantes de tan diferentes países llegando a Seleucia en misiones oficiales. Hay en los escritos del escritor Cosman, el viajante geógrafo de cerca del año 530, algunas descripciones emocionantes de las iglesias de Asiria en las tierras del este de Persia. Cosman era de la misma iglesia y de la misma tierra que Papas y Abba. Él vivió en el mismo tiempo que Abba y era un amigo personal de los católicos cristianos primitivos del este. Sus exploraciones fueron efectuadas en muchas tierras de Asia y él fue llamado Indiscopluestes o viajero de la India, debido a sus viajes en los mares en la India a comienzos del siglo VI. Él creía que la tierra fue hecha como el tabernáculo de Moisés y se envolvió en una investigación lejana y amplia estudiando su tesis. Su libro titulado Topografía Cristiana contiene una colección de extraordinarios hechos, muchos de los cuales son de real valor. De eso se puede aprender cuán ampliamente se extendió los adoradores de la Iglesia del Este. En el siglo VI, de acuerdo a los informes de un viajero nestoriano, el cristianismo fue exitosamente predicado a los bactrianos, a los hunos, a los persas, a los hindúes, a los persamenianos,
a los medas, a los elamitas. Las iglesias bárbaras del Golfo de Persia hasta el mar Caspio eran casi infinitas y su fe secreta era destacada en número y en santidad de sus monjes y mártires. La costa de Pimienta, de Malabar y de las islas del océano, Socorro y Ceilán eran personas con una gran cantidad de cristianos. Y los obispos y el clero de esas regiones derivaron su ordenación de los cristianos de Babilonia. Subtítulo: Abba llega al catolicado. Abba llegó al catolicado o gobierno de los cristianos primitivos del este después de años de confusión causadas por las discusiones y flojeras de los demandantes rivales por la oposición. Él era un convertido del zoroastrianismo, mientras aún era un adorador del sol. Su estudio y habilidad lo hicieron avanzar hasta que fue un maestro de la magia. Después de su conversión, estudió por un tiempo en el celebrado colegio de la iglesia asiria en Nisibis. Posteriormente hizo un viaje más hacia el oeste para observar el estado del cristianismo en Siria y en Constantinopla. A su regreso fue llamado para ser un maestro en el colegio cristiano en Nisibis. Para mayor información de su vida, los siguientes extractos de la excelente obra de W. A. Wigran nos son dados. La obra de organización y reforma no había sido llevado a cabo muy rápidamente porque no pudieron haber pasado muchas semanas después que el patriarca volviera de su viaje cuando comenzó su persecución a manos del mago, un juicio que continuaría hasta su muerte. Naturalmente, no fue mucho antes que un apóstata tan destacado como el patriarca apóstata de la magia fuera atacado, siendo él acusado al rey por el Moet, líder magiano, en persona, y acusado de despreciar el nacional clamoreo y hacer prosélitos. El patriarca fue arrestado y tumultuosamente acusado como un apóstata y proselitizador, siendo que ambos cargos él los admitió ampliamente, fue amenazado con la muerte. A Abba no se le dio ninguna oportunidad de defenderse, sino que fue declarado culpable y merecedor de la muerte. En esto apeló al rey, el cual en ese tiempo, porque los procedimientos toman mucho tiempo, volvía de la guerra de Seleucia. El rey Chosroes escuchó el caso y los movets o líderes de la magia exigieron la muerte de su enemigo de la religión y lo llamaron al patriarca para que respondiera. Y él dijo: yo soy un cristiano, yo predico mi propia fe y quiero que todo hombre se una, pero de su propia voluntad y no por obligación. Yo no uso la fuerza con ningún hombre, pero les advierto a los que son cristianos a que guarden las leyes de su religión. Y si usted quiere escucharlos, mi señor, se uniría a nosotros y nosotros le daríamos la bienvenida, dijo una voz de la muchedumbre. Fue un Abrudak, un cristiano al servicio del rey, y la espada desde luego enfureció a los movets, los cuales exigieron la muerte del blasfemador. Aún se encontró a un falso acusador y fue llevado a la corte, donde él se quebrantó y confesó total e ignominiosamente que todas las acusaciones eran falsas. Un fin así contra una acusación tal contra un hombre que había llevado a cabo la orden de reforma de Abba es un gran testimonio para el carácter de la obra que se podría muy bien dar. Después el rey Chosroes o Cosroes se encontró con Abba en la calle. Aparentemente se le permitió al patriarca cierto grado de libertad y para el horror y las rabias de los magos, se le devolvió su saludo con una marcada amistad y lo convocó a una audiencia.
Allí le dijo francamente, como un renegado, él estaba legalmente destinado a morir, pero puede continuar en libertad y continuar actuando como los católicos cristianos primitivos del Este. Si deja de recibir a los conversos, admitir a los casados por la ley de la magia a la comunión cristiana y le permite a su pueblo hacer y comer sacrificios de la magia. Obviamente los movets habían influenciado al rey, pero la oferta real llevó una luz instructiva sobre el rápido crecimiento de la iglesia y sobre la oposición del patriarca como cabeza de su congregación Omelet. A esos términos, sin embargo, Abba no pudo ofrecer su non possurum y el rey, irritado con su actitud, ordenó que lo llevaran a prisión bajo el cuidado del mago. Esto era equivalente a una sentencia de muerte, aun cuando era probable que no fuese esta la intención, porque cuando estuviese en prisión sería muy fácil despacharlo por las manos de un subalterno y hacer creer que eso era un acto de posible celo equivocado hacia un notorio apóstata, el cual no debía de ser juzgado severamente. Entre las desgracias pasionales de todos los cristianos, él se alejó y llegó a la cárcel señalada. Pero el rat o gobernante local, Dardin, un hombre seleccionado por su notorio mal carácter, luego mostró tal respeto y cuidado por el patriarca que fue removido de ahí y fue enviado a Sirs, el centro y fortaleza del magianismo. Aquí su confinamiento al comienzo fue severo, a propósito, con la sincera esperanza que su muerte sería causada por esto. Y los duros inviernos de la alta planicie persa deben de haber sido una prueba adicional para esta especie de tierra de Radán, que es prácticamente la planicie de Babilonia. Más tarde, sin embargo, tal vez en respuesta a un consejo de la corte, se le permitió vivir en una casa propia, donde amobló un cuarto como iglesia, y a sus amigos se le permitió visitarlos. Aquí, durante 7 años, él continuó en un cautiverio que, sin reverencia, puede ser comparado al de Pablo, y actuó como un patriarca desde su prisión en la fortaleza de la magia. Él consagró a obispos, reconcilió a penitentes, gobernó a través de entrevistas y por correspondencia. Los hombres venían en grandes cantidades para verlo, y las montañas de Azerbaiyán fueron trilladas por pies de santos, los cuales vinieron a los negocios de la iglesia o a lo que tendió a ser un peregrinaje a un santo vivo. Finalmente, sus perseguidores, desilusionados sin duda con la falta de su doble plan de privarlo a él de su poder o de matarlo, decidieron deshacerse de él para siempre. Fue contratado un asesino, un tal de Pedro de Gurgán, un sacerdote apóstata cristiano, y un complot para el asesinato de Aba, el cual tiene que ser explicado, había sido cortado al intentar su escape. El complot falló y fue descubierto, y el miserable instrumento huyó. Aba, sin embargo, reconoció que el intento se repetiría tal vez con mejor fortuna y tomó una arrojada resolución. Dejó su hogar en el exilio con 1 o 2 compañeros y se fue, pero a ningún otro lugar de encubrimiento, sino que derecho a Seleucia, a donde estaba el rey. Y delante de su asombrada mirada, él se presentó a sí mismo. Los magos estaban desde luego contentos, pensando que su enemigo finalmente había sido dejado en sus manos. El patriarca estaba desde luego arrestado y el asombrado rey Cosroes
preguntó lo que esperaba y después de eso se fue directo al rostro del comando real. Sin miedo, Mar Aba respondió que él era el sirviente del rey, listo para morir si esa era su voluntad. Pero aun cuando estaba dispuesto a ser ejecutado bajo la orden del rey, no quería ser muerto contrario a su orden. Que el rey de reyes hiciera justicia. Ningún apelo de un oriental se va así a su lugar, como el grito de la justicia del rey. Ahora escuchó las acusaciones que los magos le hicieron y entonces se dirigió al patriarca. Usted ha sido acusado de apostasía con proselitización, obligando a sus melet o seguidores a abstenerse del matrimonio en que el Estado acepta, actuando como patriarca en el exilio contra la orden del rey y quebrantando las prisiones, y usted admite estas ofensas. Todas las ofensas contra el Estado se las perdono libremente, pero como un renegado del magianismo o de la magia, sin embargo, usted tiene que responder esa acusación delante de los movets o líderes de la magia. Ahora, como usted ha venido por su propia voluntad a la justicia del rey, vuelva libremente a su casa y vuelva a responder la acusación cuando sea llamado. La decisión muestra inmediatamente la fortaleza y la debilidad del rey. Él pudo perdonar ofensas contra él mismo y pudo respetar un carácter noble, pero no se atrevió a desafiar a la jerarquía de la magia. Pero el temor del rey contra los movets o líderes magos aún permaneció, y él les permitió arrestar al patriarca y llevarlo secretamente a la prisión, por temor a un levantamiento, aun cuando debe entenderse que él daba estrictas órdenes, pero que no estaba bien que lo mataran. Durante meses, Abba permaneció en prisión y con cadenas, pero como es normal en las prisiones orientales, a sus amigos se les permitió visitarlos, probablemente por la gracia del poder del Bashkichis, y se le permitió hasta consagrar a obispos mientras estuvo confinado. A un cautivo fue obligado a acompañar al rey en todos sus progresos de verano, aun cuando en todos los lugares los cristianos se reunían para verlo y recibir sus bendiciones. También le pedían al rey que lo liberase. Hasta los movets lo respetaban y prometieron interceder por su perdón, si tan solo prometía no hacer más conversos. Finalmente, luego del retorno real a Seleucia, su paciente constancia fue victoriosa. El rey Cosroer lo mandó buscar y lo liberó, absoluta e incondicionalmente. La verdad que cuando el rey dejó la ciudad, luego, después, los movets se abalanzaron contra él y el patriarca se encontró nuevamente en prisión. Pero aun cuando Corroes dudó mucho, él no fue la herramienta que los movets imaginaron que sería, y este abierto desprecio del decreto real lo despertó. Volvió una orden instantánea para que le soltaran al prisionero, y Abba, agotado en el cuerpo y quebrantado en la salud, pero victorioso, salió una vez más y finalmente de su prisión. 9 años de persecución y de prodigios habían sido su suerte, pero él había resistido hasta el fin y estaba a salvo. Tomado del libro de Wigran, Introducción a la historia de la Iglesia Asiria, página 203 y 204. Después, Abba se fue al descanso. Él es presentado como un tipo de aquellos patriarcas que gobernaron a la Iglesia del Este durante los días memorables, cuando la religión de Mitra dominaba el trono de Persia. Abba fue llamado a su pesada obra en una hora cuando la causa necesitaba la mano de un líder fuerte. Desde Aba hasta la conquista musulmana.
La historia individual de los sucesores de Abba en los 2 siglos que pasaron entre los católicos o gobernantes tempranos de la Iglesia del Este y el derrocamiento del gobierno zoroastriano por los musulmanes es de mucho interés. Las personas que creyeron en la Biblia vivieron vivieron. Las montañas de Persia y los valles del Tigre y del Éufrates hacen eco de sus cantos de alabanza. Ellos cegaron sus cosechas y devolvieron sus diezmos, no cargados con las ordenanzas superficiales que obtuvieron de la jerarquía occidental, concentraron su atención en las palabras del Santo Libro. Ellos reunieron en sus iglesias los sábados para adorar a Dios. En sus sociedades misioneras extranjeras, la juventud de la fe se ofrecía a sí misma como estando listos para ir a Turquestán, Seitia, Mongolia, Tibet, Manchuria, China o cualquier otra parte que Dios los llamara. Estas personas, con una simplicidad de fe y de adoración y de una profunda reverencia por las escrituras, con su oposición a las imágenes, íconos, a la confesión, al purgatorio, a la adoración de las huestes, fueron los protestantes de Asiria. Siendo reformadores antes de la reforma, enviaron dones y mensajes de la verdad y luz a los sumergidos creyentes de Europa, los cuales durante la Edad Media estaban orando y muriendo por el triunfo de la Biblia cristiana. En cuanto a sus misiones a Asia Central, India, China y Japón, durante la supremacía de los musulmanes, las narraciones de estas horas memorables es reservada para los próximos capítulos. Jacobo, el organizador de otra iglesia del este que protestó contra las innovaciones de Roma, fue llamado al ser el líder de los jacobitas, el mismo año en que Abba fue hecho católico o padre líder de los cristianos del este, de los cristianos en Asiria. Los jacobitas constituyeron un gran sector de los millones de los disidentes del este que rechazaron el análisis especulativo de Roma sobre la naturaleza divina. Debido a las doctrinas aprobadas por el Concilio de Calcedonia en el año 451 después de Cristo, la Iglesia etíope, la Iglesia cóptica de Egipto, la Iglesia jacobita de Siria y la Iglesia de Armenia no tuvieron ninguna relación más con Roma. Es extraordinario cómo estos cuerpos a lo largo de los siglos se mantuvieron libres de las acumuladas creencias y prácticas de Roma, que posteriormente fueron rechazadas por la Reforma. Es verdad que a pesar de la comparativa pureza de la fe apostólica que ellos mantuvieron durante la supremacía del papado, ellos a veces le dieron cabida a alguna práctica papal o pagana. El escritor E. A. Waltin Budge, comentando la controversia sobre las dos naturalezas de Cristo, escribe: es muy difícil encontrar exactamente lo que Nestorius enseñó y dijo acerca de eso, porque solo tenemos las declaraciones de sus enemigos, por lo cual tenemos que juzgar. La interferencia del Estado en la religión ha colocado cosas en tensión entre los jacobitas. Grandes masas de creyentes se amargaron con respecto a las situaciones en las cuales la religión del Estado los obligó. Ellos estaban listos para un líder cuando Jacob Baradais apareció y les impartió una entusiasta organización que ha persistido hasta hoy. La causa de los jacobitas y aún de los disidentes en otros países se volvió fuerte debido a las manos de Jacobo Barandi. Edward Gibbon, al mostrar la preferencia de la Iglesia del Este por el gobierno turco en vez del gobierno romano papal, aún bajo condiciones extremas, escribió: después de un periodo de 1360 años, las hostiles comuniones aún mantienen la fe y la disciplina de sus fundadores.
En el estado más abyecto de la ignorancia, de la pobreza y la servidumbre, los nestorianos y los monofositas, otro nombre para los jacobitas, rechazaron la supremacía espiritual de Roma y acariciaron la tolerancia de sus maestros turcos. Aun cuando sería incorrecto decir que los jacobitas y la Iglesia del Este concordaron en doctrinas, organización y prácticas, sin embargo sus diferencias fundamentales no eran grandes. La Iglesia del Este, que creció en un medio ambiente totalmente oriental, nunca estuvo bajo Roma. Los monofositas en todas sus ramas, abisinios, coptos de Egipto, jacobitas y armenianos, aun cuando eran cuidadosos, eran ciudadanos del imperio hasta su quiebre con Roma, tempranamente se rehusaron a seguir con la religión de los césares. Los creyentes localizados en los valles del Tigris y del Éufrates escaparon a muchas de las creencias y prácticas que el papado posteriormente adoptó. Cuando cerca del año 650 después de Cristo, ambos cuerpos pasaron más o menos bajo los gobernantes musulmanes, sus aflicciones fueron menos severas que las que experimentaron los evangélicos en los 10 reinos godos del occidente de Europa, cuando fueron traídos bajo el gobierno papal. Los cristianos asirios y los jacobitas sufrieron comparativamente poco en la mano de los jesuitas. Estas últimas aflicciones tuvieron la tendencia de unirles. A modo de ilustración, un testigo de los cristianos asirios de la India, cuando las devastadoras persecuciones de los jesuitas los golpeó, aceptaron el liderazgo de un obispo monofisita, que en ese momento llegó a la costa Malabar. Ya habían observado en detalle muchas diferencias fundamentales entre esos dos cuerpos por un lado y la Iglesia del Imperio por el otro. En la historia posterior de la expansión de la Iglesia asiria durante el gobierno musulmano en Persia, las autoridades citadas como evidencia de que el sábado del cuarto mandamiento era observado tanto por los monofisitas como por la Iglesia del Este en sus áreas separadas, cercanas y distantes de Asia. Subtítulo: Surgimiento y conquista de los musulmanes. Como el humo del abismo que oscurece el sol y el aire, la nueva religión de Mahoma surgió repentinamente desde Arabia. Como un remolino del desierto, pasó furiosamente sobre los ríos y planicies, cubriendo toda Asia, el norte de África y los extremos del sur de Europa. Tres factores contribuyeron a las repentinas y asombrosas conquistas de los árabes. La primera fue el nuevo despertar nacional entre los árabes. La segunda fue el agotamiento del imperio de Roma y de Persia, causadas por 4 siglos de constantes guerras entre los mismos, más las gigantescas invasiones de los godos, las cuales destruyeron las provincias occidentales de Roma. Y la tercera fue el propio Mahoma. En los días de Aba y de sus sucesores, nuevos movimientos estaban agitando a los árabes. Ellos estaban arrojando fuera su antigua idolatría y deseaban una religión monoteísta, como la de los judíos y la de los otros vecinos poderosos. Ellos tenían una urgente necesidad de una unidad nacional. Diversas incursiones acompañadas por éxito los había convencido de la debilidad de los imperios romanos y persa. Todo lo que necesitaban era un líder, y ese líder fue Mahoma. Desde luego, les llevó algún tiempo para que este oscuro conductor de camellos convenciera a sus compatriotas de su pretendida revelación del cielo, de que solo hay un Dios y que Mahoma es su profeta. Nacido cerca del año 570 después de Cristo en la Meca, él surgió de un trabajador común hasta que se casó con una viuda rica en cuyo empleo él estaba.
Con un profundo fervor religioso, él comenzó a tener visiones y a tener sueños, pero por algún tiempo su éxito estuvo limitado a convertir a sus parientes cercanos y a sus siervos. Su creciente progreso escrito excitó la hostilidad de la Meca. Así es que cerca del año 622 después de Cristo, él huyó con sus compañeros más confiables hacia la ciudad de Medina, donde fue recibido como un profeta. Y esta huida, la Egira, fue elegida como el primer año de la era maometana. El nuevo profeta y sus beligerantes discípulos comenzaron atacando ricas caravanas, fortalecidos por las riquezas y las armas de sus saqueos. Comenzaron a subyugar a Arabia, la cual fue conseguida casi a la muerte de Mahoma. Bajo la impetuosidad de estos sucesores inmediatos, Abu Berk, Omar y Osman, no pasó mucho tiempo hasta que Siria, Egipto y Persia fueron subyugados. Cuando el imperio árabe fue totalmente establecido, construyó Bagdad, su magnífica capital. La Iglesia del Este, aún reconociendo la importancia de tener sus cuarteles generales en el centro del gobierno secular, removió su capital espiritual de Seleucia a Bagdad, donde permaneció aproximadamente durante los próximos 500 años. Sin embargo, grandes conquistas para Dios fueron llevadas a cabo por la Iglesia del Este, mientras los musulmanes reinaban en todas las tierras que llegaban al Pacífico. Y este será el tema de los próximos capítulos. Libro La verdad triunfante por Benjamin Wilkinson. Bendiciones.